Es verdad que el dinero no da la felicidad. Mal pensado. Eso no estaba grabado, ¿no? Aleluya. Libro de Efesios, la carta que el apóstol Pablo escribió a aquellas personas, a aquella iglesia maravillosa que él abrió en Éfeso. Vamos a estar viendo un mensaje que he titulado Protegido para atacar. Aleluya. Buscamos porque yo de teoría debería tenerlo ya buscado aquí. Bendito Dios, te adoramos. Efesios 6. Cuando tengan Efesios 6, verso 10. Voy a pedir perdón. Versículo, versículo 10 en adelante. 5 kilos. Estoy esperando que me digan amén. Bien. O sea que ya llevan van rato. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Repita, fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza. Fíjense este detalle. El Señor nos aclara que nos fortalezca. Es que hablar de tanto dinero antes de empezar a predicar. Que nos fortalezcamos en el ¿qué? En el poder de su fuerza. Yo he leído este pasaje, yo no sé ni la cantidad de veces que yo puedo haber leído este pasaje. Yo creo que en las últimas semanas unas 8 o 10 veces. Pero hoy me puse a pensar un poco y me paré en esto. Digo, fíjate tú dónde estaba el problema. En cantidad de ocasiones hablamos de la armadura de Dios. Hablamos de qué significa cada una de las cosas. Hemos escuchado ese estudio pormenorizado en diferentes iglesias con diferentes pastores. Hermana Libertad, ¿cuántas veces habrá escuchado usted un mensaje sobre la armadura de Dios? Incalculable. Voy a acordarse ahora, pues ¿para qué, no? Pero me paré a pensar en esto. Dice que fortaleceos en el poder de su fuerza. Pero nosotros leemos siempre eso rapidito, porque lo que nos interesa es lo que viene a partir de ahí para abajo, a partir del versículo 12 en adelante. No, del 13 en adelante. Sí, eso, a partir del 13 es donde nosotros le hacemos el énfasis, el tomar la armadura de Dios. ¿De qué te sirve una armadura si no tiene fuerza para cargarla? Al rey David, cuando era muchacho, le pusieron una armadura, pedazo de armadura. Era la del rey Saúl, no era la armadura de cualquiera, era la armadura de un rey. ¿Se imaginan cómo tendría que ser esa armadura? Pero el muchacho se quedó como un gato de cerámica, parado, no se podía mover, no podía con aquello, no la podía ni arrastrar. Y le dijo, no, yo no puedo con esto. No, Saúl, yo me quito esto, yo voy a pelear con mi instrumento. Porque en la instrumentación que Dios te da, no necesariamente funciona con tu hermano. Los instrumentos que Dios te da son hechos a medida para ti. Son calculados milimétricamente para que tú no te equivoques. Porque si Dios pone en ti un instrumento de predicación, no te pongas a dirigir la alabanza. O viceversa. No te pongas a dar palabra profética si tú eres maestro. O no te pongas a enseñar si tú eres evangelista.
Porque las herramientas que Dios te dio son para que las utilices en el momento adecuado y de la manera precisa. ¿Me están entendiendo aquí? Dígame sí o no. Bien. ¿Usted se imagina que un señor que trabaja en una oficina se ponga a trabajar la construcción? ¿Lo puede hacer? Yuhu. Sí lo puede hacer. Pero ¿cómo lo puede hacer? Con las herramientas adecuadas para la construcción. Porque se imagina que con un bolígrafo y una carpeta se ponga a encalar una pared, tela. Lo mismo un albañil. ¿Puede trabajar un albañil con un ordenador? Sí, porque yo soy albañil y trabajo con un ordenador. Pero lo que tengo que escribir, imagínate que el tablet, que hay que estar metiendo el dedito así, y agarre yo un martillo y empiece a darle. Adiós, Galaxy. Ahí hice propaganda, bueno, no importa. Eso es lo que sucede. Tenemos que trabajar con las herramientas adecuadas para las cosas adecuadas que tenemos que hacer. Entonces, tenemos una gran armadura. La armadura de Dios. La armadura de Dios. One more time. La armadura de Dios. Pero no la usamos porque no la sabemos usar. Porque usamos la armadura en nuestra fuerza, no en el poder de su fuerza. ¿Cómo es en el poder de su fuerza? Confiando plenamente que Él hará las cosas. Cuando intentamos hacer las cosas de nuestra mano sin dejar que sea Dios quien actúe, nos equivocamos. Oye, por cierto, hoy los niños no tienen clase. No vale, si lo quieren dejar no pasa nada, no pasa nada. ¿Sí o no? No sé, como ustedes quieren. Si ustedes creen, se quedan ahí. Si se ponen muy pesados, se van con ella. Si no, déjenla ahí. Vale. Así reciben ustedes también. Hablamos el otro día que Dios quiere hacer las cosas difíciles y quiere que usted haga la fácil. ¿Cuál es la fácil? Creer. Creer. ¿Qué era lo difícil? Que aquella mujer saliera corriendo detrás del Señor, creyera que le iba a sanar, o que fuera sana absolutamente del mal que le acogía durante más de 12 años. Indiscutiblemente que es lo más difícil, ser sanada. Que era lo fácil, creer. Esta mujer creyó. Al creer es lo fácil, porque ¿qué le cuesta? Creer. ¿Qué dinero tiene que invertir? Ninguno. ¿Qué tiempo tiene que invertir? Ninguno. ¿Qué fue lo que le contestó Cristo? Cree solamente. Cree solamente. Tu fe te ha salvado. Por tu fe has sido sano. Por tu fe has sido salvo. Por tu fe has sido sanada, etcétera, etcétera. Es creer solamente la parte que a nosotros nos compete. Y es de parte de Dios hacer el resto. ¿Me están siguiendo? Entonces, de nada le vale que usted se ponga la armadura de Dios, pero utilice su fuerza. Sabemos perfectamente que cuando intentamos ayudar a Dios por nuestros propios medios nos equivocamos. ¿Recuerdan a Abraham? Ya se estaba terminando el tiempo de su vida, ya era un tiempo ya bastante avanzado, 60 y pico años, casi 70 años, o 70 y pico de años más bien. Y Sara, su mujer, le dice, recuerda que Dios te hizo una promesa y que en ti sería llamado descendencia. Y mira la hora que hay, tú todavía nanay. Llégate a mi sirvienta, a mi esclava, acuéstate con ella para que tengas hijo y tengas esa descendencia. Y Abraham le hizo caso a lo que había dicho su mujer y cometió el error de acostarse con su sirvienta Agar, y esta coincidió y tuvo un hijo llamado Ismael. De ese error todavía hoy en día estamos sufriendo las consecuencias. 5.773 años recién cumplidos, ¿no? 73, 72.
desde el año 0, cuando Abraham, hasta la fecha, en el año judío, 5.000, ¿cómo es? 5.700. En estos días celebraron el año 5.700 y pico. Bueno, en fin, 72. 6.000 años después todavía recibimos, o sea, estamos sufriendo esas consecuencias, que es la procedencia de los árabes. Vemos la Torre Gemela, todo este tipo de cosas que han sucedido, el tema, ¿cómo se llama eso? El fanatismo islámico, el daño que ha hecho. El único fanático evangélico que he visto yo que haya hecho daño son esas personas que se han endemoniado, que han salido de la presencia de Dios y han cometido errores de asesinar personas. Y rápidamente, ¿qué es lo primero que dicen? Pastor evangélico o un hombre evangélico, lo que sea, hizo tal cosa. Y resaltan que fue un pastor evangélico. Sin embargo, a diario hay asesinatos en Israel y no dicen que fue un islamista extremista que hizo tal cosa. Solo cuando algo repercute muy grande se le hace esa firma. Porque ya estamos tan acostumbrados a que estos señores sean fieros. La maldición de ellos está en la Biblia, en el libro de Génesis. Y lean qué es la maldición que ellos recibieron, el porqué de esa maldición. Entonces, hoy queremos tapar el sol con un dedo diciendo que israelitas y árabes van a ser... No, nunca. Si alguien tenía esperanza, desde ya se lo digo, jamás va a existir paz entre árabes e israelitas. Nunca, hasta el final de los tiempos. Lo dijo Dios. Y si lo dijo Dios, yo lo creo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Lo hizo en quién? En su fuerza. No lo hizo en las fuerzas de Dios. ¿Cuántas veces nosotros queremos algo y nos han dado una promesa de que vamos a ser prosperados económicamente? Y como vamos a ser, es una promesa divina que yo tengo. Pero ya han pasado 6 meses. Dios, que llevamos un año. Y yo sigo debiendo el mismo dinero. Mentira, debo más con los intereses. Y ya llevo un año. Y tú me prometiste prosperidad económica. ¿Sabe lo que voy a hacer? Me voy a echar a jugar una lotería. A ver si la pego. Y cambiamos la confianza de la fuerza de su poder a nuestra fuerza. O nos metemos en un negocio ilícito. Vender coches robados, traficar con estupefacientes, vender cosas o incluso robar directamente. Es cuando nos equivocamos y confiamos en nuestras fuerzas, no en la fuerza de Dios. Por eso de nada nos vale, y 30.000 veces he escuchado yo el mensaje de la armadura. Salud. Pero entendí que de nada sirve la armadura si la hacemos en nuestras fuerzas. ¿Me están copiando hasta aquí? Gloria a Dios. Dile a tu hermano, despiértate que no está tan aburrido. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, dice el verso 11. Si nos vamos al libro de Santiago, nos dice: resistid al diablo y él ¿qué? Huirá de vosotros. Debemos estar firmes. El apóstol Pablo nos va dando tips, nos va dando datos de cómo podemos hacer para que esa armadura realmente funcione. Nos va aclarando de que si nosotros necesitamos, imagínense, a mí me dan ahora mismo, fíjense, le voy a poner un caso. ¿Cuántos saben, aparte de Marco, nadar bien, nadar debajo del agua? Gracias, es que no me acordaba de la palabra y por eso tenía que decirlo así. ¿Cuántos saben bucear dentro del agua? Porque hay unos caballeros que bucean por fuera del agua y agüita. Si es así, reprende ese espíritu y ya custó y póngase. Cuando usted va a bajar 5 metros, 10 metros, prácticamente no necesita nada. Hay gente, yo no estoy hablando de los que practican directamente la apnea, creo que se llama así, que es bajar una cantidad de metros a pulmón, ¿no? Bien. Entonces, si yo digo una estupidez, Marco,
tú me lo corriges, pero calladito que nadie se dé cuenta. Entonces, si tú vas a bajar pocos metros a pulmón, no necesitas mayor equipamiento. Pocos metros y poco tiempo. Pero si tú vas a examinar el fondo marino a 25 metros de profundidad, por ejemplo, tú tienes que llevarte un equipamiento, ¿sí o no? Tienes que llevarte tu careta, tu chisme aquí, tu bombona de oxígeno y tal y qué sé yo. Fíjate. Que Dios bendiga los pulmones de esos muchachos o muchachas. A mí me dice un tipo, una vez me vende un reloj y me dice que eso aguanta 100 metros debajo del agua. Y digo, pero allá lo va a meter quien lo fabricó, porque yo nadandito por arriba escapo. 100 metros, ¿para qué quiero 100 metros debajo del agua? ¿Qué va? Si yo no sé nadar nada. El otro día escuchamos el testimonio del pastor Daniel, que hacía, ¿cuánto? 1000 metros en 40 minutos. ¿No? Algo así era que dijo. A mí no me da coco. Yo hago lo mismo, con una pequeña diferenciación. Yo hago 40 metros en 1000 minutos. Si a mí me dan el equipo de buzo ese para yo estar debajo del agua, con el buzo, con el oxígeno, me muero. Porque no sé respirar con eso. Entonces, aunque esté preparado con el mayor de los equipos profesionales para bucear, si yo me meto a bucear, me voy a morir. Porque yo no sé utilizar eso. Tengo que aprender a utilizarlo y luego me puedo sumergir a 1000 metros. Un poco menos. Un poco menos. Pero que me puedo meter a esos mismos 100 metros, vaya. Con tranquilidad y seguridad. Porque estoy trabajando en la fuerza adecuada, con la herramienta adecuada. Entonces, si nosotros queremos resistir a Satanás, si nosotros queremos resistir, dice, las acechanzas del diablo, tenemos que, número uno, ¿qué? Estar firmes, ¿sí o no? ¿Me están atendiendo aquí? Estar firme. Número dos, estar confiado en ¿qué? En su fuerza, en el poder de su fuerza. Es ahí donde nosotros tenemos que estar, para que la armadura de Dios sea efectiva. ¿Tenemos eso claro? Ya tenemos la armadura y ya tenemos la fuerza, que es el poder de Dios. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo esto me habla de una connotación 100% espiritual. Nuestra lucha no es física. Aunque a usted se le aparezca el diablo de frente, más de uno arrugó la cara. Aunque se le presente físicamente, usted no va a poder hacer nada con él físicamente. Porque un ser que ha sobrevivido, que vivió en el cielo y que por la eternidad va a estar en el infierno, créamelo, tiene mucho más fuerza que usted. Entonces físicamente no va a tener cómo defenderse de él. Pero usted tiene otra forma de vencer al diablo, ¿sí o no? Usted tiene otra forma de vencer al diablo, ¿sí o no? ¿Y cómo es esa forma? No me dejen solo. ¿Cómo es esa forma? Utilizando el poder de Dios. Perfecto. Vamos a seguir. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, versículo 13, para que podáis resistir ¿en qué? ¿En qué? Y habiendo acabado todo, ¿qué es acabar todo? Habiendo pasado todo lo que pasó el día malo. ¿Qué es el día malo? ¿Perdón? El día malo no es el día de la prueba. El día malo es el día que tú no pusiste en práctica la fuerza de Dios, sino que actuando en tu fuerza
debilitaste la armadura y no resististe a Satanás y no resististe al diablo, y él pudo ganarte una batalla. No la guerra, sino una batalla. David tuvo el día malo. ¿Pero por qué David tuvo el día malo? ¿Alguien se acuerda qué fue lo que pasó con David? Correcto, sí, cuando se enamoró de Betsabé. Fíjense un detalle. Cuando uno comete un error y no va no, esto no es teatro, que me duele la oído. Cuando uno comete un error y no va a la base, no digo a la base con agua, no, a la base, al centro, a buscar la solución, lo que hace es aumentar un error al primer error. Y con el segundo empeora el primero. Y ya con el cuarto, ya es un desbarajuste que por qué. ¿Cuál fue el primer error de David? Dígamelo, digan cualquier cosa. No. El primer error que cometió David fue haberse quedado en palacio cuando el pueblo estaba en guerra. Él tenía que haber estado en la guerra. Y por haberse quedado ocioso en su casa, Betsabé se bañó en ese lugar donde estaba, confiando que el rey no iba a estar. Entonces tenía la tranquilidad de andar desnuda como le daba la gana. Porque el espíritu de Jacques Cousteau, del que hablábamos hace un momento, no estaba por aquel lugar, en teoría. Sin embargo, el rey, en vez de estar donde debería estar, se quedó en su casa, se quedó en palacio. Primer error. ¿Y qué es lo que haces? Aflojó la marcha, quitó la fuerza de Dios de su vida. Y al permitir una ventana abierta, todos los dardos del enemigo van a ir por ese lado. Cuando uno tiene un golpe en un dedo, todo va a ese dedo. Bebe agua, te cae en el dedo. Te tranca la puerta del coche y no sé cómo hace para subir la puerta, el dedo hasta aquí, pero te tranca el dedo del pie. Todo va a parar al mismo dedo. Es la zona débil. Es el punto débil. Es ese dedo en ese momento. David abrió esa puerta. David puso a trabajar su carne, empezó a trabajar en su fuerza, porque era la fuerza de la carne. Permitió ya que un pecado muy grande, que es la vagancia, que a veces no lo reconocemos. Y a veces en vez de venir a la iglesia nos quedamos durmiendo, porque no nos da la gana. Porque inventamos cualquier excusa. A veces para ir a hacer la verdadera obra de Dios en cualquier lugar determinado. Voy mañana. Mañana voy, si total ese loco está borracho todos los días. Mañana voy y le predico. Por la finca de la multa, un muchacho que nosotros conocemos, se tropezó de frente con un señor que venía medio ebrio. Bueno, venía bastante colocado. Y dijo, mañana le hablo del Señor. Y no le habló. Pero al día siguiente lo ve sano. Y dice, esta es la oportunidad. Ahora bajo. Ese día ese hombre no bebió. Salió de la finca de la multa derechito, iba caminando, llegó al puente Zurita y se tiró de allá abajo. Zurita no, ¿sí es Zurita? No, el del manicomio. Es el del manicomio, el de arriba. No fue ahí y se suicidó el muchacho. Este chico quedó con una pena en su corazón que no hallaba cómo hacer. Pero entonces, hablando, le dije, lo mejor que pudiste hacer no fue añadir un error más, porque entonces ibas a empezar a culparte a ti. No, un momento. Cometiste un error, pero tú ya no vas a ser la sangre de él por la eternidad. Ve a la base, ve al punto donde tienes que ir. Pídele perdón a Dios por no haber actuado en su momento. Y sigue caminando. Pero tú te echas a morir, te deprime, y el enemigo utiliza más cosas. Entonces ya no te vas a levantar más. Ya no vas a ser predicador. Ya no vas a hacer lo que tenías que hacer, porque el enemigo se ha encargado de agarrar todas las ventanas posibles para dañarte y para demostrarte que tú no vales nada.
cuando en realidad sí vale. Trae un poquito de agua, por favor. Eso es lo que sucede. El Señor es fiel para perdonar todos los pecados. David no cometió esa hermosura, sino que cometió otro error. Ya una vez que se metió en el ajo, vamos a eliminar las pruebas. ¿Cómo la eliminamos? Vamos a matar a Urías el Eteo y lo mandamos al frente de batalla. Primero lo emborracha. Número 1, él está incumpliendo la palabra de Dios cuando dice no os embriaguéis con vino. En él trae disolución. Y el rey David, abusando de su autoridad, gracias, lo emborracha para que él se acueste con su mujer. Cuarto error, el engaño. Intentando engañar todo esto. Y como no funciona ese cuarto error, un quinto error, el asesinato. Y va y lo manda a matar. Fíjense qué facilito el montón de desgracias que ha cometido por quedarse en casa. Por un error insignificante, que a veces no le damos importancia a los errores insignificantes. Y esos errores tontos son los que Satanás se aprovecha para terminarte de hundir. Un banco tiene muchísimas puertas, lo he explicado muchísimas veces. Pero el ladrón necesita la más pequeña, la que menos se ve para entrar. Porque él no va a entrar por la puerta principal. Por tus ojos no te va a meter el engaño, Satanás, sino por donde tú menos te descuides. Una pequeña murmuración. Una pequeña ventanita de rencorcito. Una medio rabiecita. Y por ahí entra. Pidámosle perdón a Dios. Justo en el momento que creamos que nos vamos a hundir. Como Pedro en aquel momento cuando vio que se iba a hundir, dijo, Señor, sálvame. Y solamente se había mojado los tobillos. Logró hacerlo a tiempo. Y eso fue lo que lo ayudó. Después vemos las consecuencias. Murió aquel hijo. Y él lloró muchísimo. Viene. Entonces, ¿quién más tuvo un día malo? ¿Quién me puede decir quién más tuvo un día malo? Moisés tuvo un día malo. Justamente ese es el que yo iba a decir, Mari. Dios te bendiga. Moisés tuvo un día malo. ¿Cuál fue el día malo de Moisés? Golpeó la peña. ¿Qué hizo él cuando golpeó la peña? Algo muy insignificante, aparentemente. No tiene sentido, aparentemente. ¿Qué fue lo que hizo? Nada más. Nada más. Estamos hablando nada más y nada menos que de Moisés, que dice la palabra de Dios que hombre manso por excelencia, autor del Pentateuco, liberador del pueblo de Israel, tela. No sé si nos ponemos a nombrar las virtudes que tenía Moisés, no paramos hoy. No paramos con las virtudes que tenía. Un corazón completamente entregado para defender a los demás. Mató al egipcio defendiendo a alguien de su pueblo y le dijeron, a ti, ¿quién te ha puesto como juez de nosotros? Actúa en su fuerza, no en la fuerza de Dios. Y ahí estaba el error. Y más adelante, háblale a la peña que suelte agua. Y él agarra la vara, no, la varita me sirvían antes. ¡Pam! Ya está. Pues tú no entras. A la tierra prometida tú no entras. Entonces decimos, pero es que Dios es injusto. Todo lo que hizo Moisés y todo lo demás. Y solamente por esa estupidez no lo dejó entrar a la tierra prometida. Para ti puede ser una estupidez, pero es el inicio de una rebeldía. La primera desobediencia. Ve que no pasa nada, haces algo peor. Ve que no pasa nada, haces algo peor. Y hemos tenido claro en esta iglesia, desgraciadamente, en el corto tiempo que tiene, lo que ha sucedido por la desobediencia en un momento determinado. Jesús de Nazaret. Me queda uno nada más. Pablo tuvo un día malo. ¿Cuál fue el día malo de Pablo? Cuando empezó a discutir con Bernabé, con referencia a que si llevaban o no a Juan Marcos. Bernabé y Pablo se fueron del primer viaje misionero. Bernabé dice que es consolación, el nombre Bernabé, la traducción de Bernabé es consolación o consolación del Señor. Búsquenlo, tarea para el domingo. Entonces, ¿qué sucede?
Se van Bernabé y Pablo a su viaje misionero y todo va funcionando bien. Se llevan a Juan Marcos con ellos. ¿Qué hace Juan Marcos cuando a ellos lo empiezan a agarrar preso? Por pata. Se escapó el muchacho, se le escuchaba la chancleta por ahí para abajo. Dice, a mí no me trancan. Y efectivamente, ¿cómo se enteraron en Siconio y en todos estos lados que Pablo y Bernabé estaban presos? Que le estaban dando un atún de palo, porque Juan Marcos lo había contado por allá diciendo, mira, vamos a orar. Porque enseguida nos entra lo espiritual. Vamos a orar por Pablo. ¿Qué le pasó? Tal igual. ¿Y tú? Yo vine a avisar. Yo vine a decirle a la iglesia que oraran por Pablo. No produjo confianza ninguna. Sin embargo, Bernabé sabía que ese hombre tenía un fondo maravilloso. La visión que Bernabé tenía con referencia a Juan Marcos era una revelación divina. A lo largo, al tiempo logramos ver, tan hermosa fue la obra de Juan Marcos, bueno, que todavía escribió el libro, el Evangelio de Marcos, y es el fundador de la iglesia copta en Egipto, la única iglesia cristiana que había, que hay todavía hoy en día en Egipto. Yo no sé si ya la acabaron, pero estaban el otro día con una pelea y una historia con eso. Ese potencial que tenía ese muchacho ahí. ¿Cuál fue el día malo de Pablo? Molestarse como se molestó, y tomar decisiones que no tenía que haber tomado. Se dividieron. Bernabé se fue por un lado con Juan Marcos y Pablo se fue con Silas. Queda marcado la historia de Pablo, todo lo bien que hizo Pablo. Sin embargo, de Marcos no se sabe nada, habiendo fundado la iglesia copta. ¿Por qué de Juan Marcos no se dice nada? Porque el inicio fue un inicio de cobardía. Y algo tan pequeño como eso marca la vida de un cristiano. Porque no se nos dio espíritu de cobardía, sino un espíritu de ¿qué? De poder y de qué más. De amor y de qué más. Y de dominio propio. Eso es el poder que el Señor nos dio. ¿Van entendiendo hasta aquí? ¿Alguien más aparte de la hermana? Van creciendo. Vamos a hacer como si no lo hubiera. ¿Alguien está entendiendo? Bien, no, porque es que yo me quedo ahí pegado y ya saben que yo de ahí no salgo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Dice el verso 14, estar firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Nuestros lomos con la verdad, apretada la correa con la verdad. ¿Cómo se dice apretar la correa con la verdad? ¿Cómo hacemos, para apretarnos la correa? La verdad es Cristo. Tenemos que aferrarnos a Cristo dentro de nosotros mismos, en nuestros propios lomos, para que sea Él el que nos dé la fortaleza de que no vayamos a cometer ese error, de que podamos resistir en el día malo. Habla que con una coraza de justicia. La coraza es una especie de peto que te tapa la parte de adelante y la parte de atrás. Esa es la coraza. Con la justicia. ¿Y qué justicia? No hacerle a alguien lo que tú no quieres que te hagan a ti y recompensarle algo, el daño que le han hecho mientras esté en tu mano. Mientras tengas enfrente de tu pecho, en tu corazón, donde tú tienes que enfrentar las realidades de la vida. Y cuando alguien necesita de ti, no negarle tu mano simplemente por ser caprichoso o porque tú estés pasando un momento determinado. Olvídate de lo que tú estás pasando, porque Cristo en la cruz del Calvario se le olvidó quién era Dios y permitió que le escupieran y que lo crucificasen para que tú y yo hoy seamos salvos. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia por la que el Señor quiere que nosotros apretemos nuestra correa, ciñamos nuestros lomos, vestidos con la coraza de justicia. Dice, calzados, el verso 15, los pies con el apresto del evangelio de la paz. Del evangelio de la paz. Repito, el evangelio de la paz. Y yo digo, ¿por qué tiene que ser el evangelio de la paz? Si ya existe el evangelio de por sí, el evangelio no es maldición. El evangelio de la paz no es este absurdo evangelio que hoy se quiere pintar, donde yo soy el santo y no te quiero hablar a ti, donde mi iglesia es mejor que la tuya, donde mi pastor es mejor que el tuyo. El evangelio de la paz es vivir el evangelio como lo predicó Cristo, negándose a sí mismo y ofreciéndose al mundo para que el mundo fuese salvo por él.
Ese es el auténtico evangelio de la paz. Poniendo en práctica lo que Él nos dejó dicho. Un hermano está en necesidad, ayúdale. Si te odia, ayúdale más. Porque ¿qué valor tiene que tú ames a quien te ama? ¿Qué valor tiene que tú perdones a quien tú amas? Eso es sencillo. Yo hago a mi hijo, lo amo mucho, me hace rabiar, me saca mis casillas, pero automáticamente lo perdono. Porque es mi hijo. No te aproveches. Pero a mi enemigo yo tengo que mostrarle el mismo amor que a mi hijo, perdonándolo de la misma manera. Ahí está el mérito. Porque perdonar a quien amamos no tiene mérito ninguno. Ese es el evangelio de la paz. El evangelio de la verdad. El de la no hipocresía. 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Sobre todo la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es la fe la que hizo, es la fe la que hizo que aquella mujer fuera sanada sin apenas llegar a tocar el borde de su manto nada más. Fue la fe la que hizo que Abraham hoy fuera llamado el padre de la fe. Fue la fe en cada uno de ellos, en todas las historias bíblicas que vemos. Lo que ha salido adelante, lo que nos puede proteger. Yo me siento protegido por la fe que tengo en un Dios maravilloso que permitió que un hijo suyo en un momento determinado escribiera un salmo maravilloso y le puso el número 91, donde dice que si yo moro bajo su sombra, habito bajo la sombra del Omnipotente, no temeré mal alguno, porque ninguna plaga tocará mi morada. Es por fe. Es por fe, diga conmigo, es por fe. Nada más que el Señor quiere que nosotros estemos protegidos, porque con ese escudo que normalmente se llevaba en la mano izquierda, que cubría desde la cabeza a los pies, no permitía que te tocara nada. Gloria a Dios. Apagar todos los dardos del fuego del maligno. Ningún dardo del maligno te puede tocar, porque llevas la fe en Él. 17 dice: tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco que se ponían, que cubría desde aquí, desde la nariz hasta la parte de atrás, para proteger en absoluto, ¿qué? Tu mente. El yelmo es lo que protege tu mente, porque tu mente es la que está siempre más a la expensa de ser atacada por Satanás. Porque cuando estás confiando en el Señor, a tu mente vienen esos pensamientos de que no pierdas el tiempo, tío, te están comiendo el coco, te están comiendo el tarro. El otro día lo hicimos allá arriba, ni me gusta el coco ni me gusta el tarro. O sea que ni como coco ni como tarro. Entonces tienes en tu mente el creer que el Señor te va a ayudar, pero a tu mente llega Satanás y te dice que no es posible. No puede ser. No, Dios no te puede sanar de eso. No, Dios no te puede liberar de eso. Si Dios fue capaz de hacer los cielos y la tierra, no va a ser capaz de arreglar una enfermedad en mi vida. No va a ser capaz de resolver un problema familiar, un problema económico. Confía y espera en el tiempo de Él. Pon en práctica auténticamente la fe y la confianza en Él y no permitas que tu mente quede desprotegida y que el yelmo de la fe, el yelmo lo tengas puesto en todo momento. Hemos visto una serie de herramientas y todas ellas son ¿para qué? Para protegernos. Todo es para proteger, solo una es para atacar. ¿Y cuál es? Dice el verso 17: y usa la espada del Espíritu. Toda la armadura completa para protegerse y solamente un artefacto para utilizar. Y ese artefacto que te permite utilizar, ¿cuál es? La espada del Espíritu, la palabra de Dios. Porque mientras Dios habla, no hay daño que tú puedas hacer. Aunque tú intentes agredir a alguien, si tú vas con la palabra de Dios, tú lo vas a restaurar. Tú vas a permitir que esa persona, por medio de esa palabra, sea restaurada. Sea santo, sea salvo. Y esa espada cortante de doble filo entre a cortar el pecado, el daño, el temor, lo que hay en la vida de tu hermano, de tu prójimo. Utilizando la espada
Ya estamos protegidos de todo con esta armadura. Y el ataque que vamos a hacer hacia otro hermano, siempre pensemos que utilicemos la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Cuando tú vayas a hablar de alguien, utiliza la espada del Espíritu. Cuando tú vayas a hablar de alguien, utiliza la palabra de Dios. Y utilizando la palabra de Dios, nunca vas a perjudicar a nadie. ¿Sabes a quién vas a matar? A ese enemigo tuyo y de ese hermano que está ahí. Y tú eres el que vas a matar a ese espíritu satánico, a esa hueste de maldad que está en la región celeste de ese hermano. Porque cuando tú a una persona le entras con la palabra de Dios, la ayudas a entender cuál es el propósito de Dios para esa persona. Y la idea es que tú ayudes a restaurar a tu hermano. Y utilizando la palabra de Dios, esa espada del Espíritu, es la que tú vas a llevar a cabo la obra que Dios quiere que hagamos. Hemos entendido en este pasaje que tenemos que estar protegidos para atacar. No intenten atacar a nadie sin antes estar protegido. Porque cuando usted intente chismorrear, acusar o juzgar a alguien sin tener la armadura de la fe, ni el yelmo, ni el apresto del evangelio en tus zapatos, ni la coraza, ni los lomos amarrados, por algún lado te va a agarrar el enemigo y te va a destruir. Y si hoy queremos, y si hoy tenemos la opción de poder salir adelante, de poder creer que esto funciona, cierra tus ojos, inclina tu rostro. De la misma forma que el apóstol Pablo nos dio a entender por medio de esta carta maravillosa, de lo que le explicaba a los efesios por sus actitudes, porque eran impulsivos. Nosotros también cometemos ese error en ocasiones de ser impulsivos, de no acordarnos de dónde viene nuestro socorro. Dice el salmista que nuestro socorro viene de los montes. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A ese Dios maravilloso es el que nosotros tenemos que clamar siempre. Y hoy hemos hecho el pacto, hemos renovado el pacto con Él. Si tú crees que hoy es el día que el Señor ha tocado tu corazón, para que entiendas que tú puedes utilizar esa armadura con la fuerza de Él, yo te voy a pedir que levantes tu mano. Yo voy a estar orando por ti, ahí en el lugar donde tú estás. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Si nunca has aceptado al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador personal, yo te voy a pedir que repitas conmigo esta oración. La iglesia orando, por favor. Señor Jesús, en esta tarde, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Yo te reconozco como el único Hijo de Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona todos mis pecados. Repite conmigo, abre tu boca y repite conmigo. Perdona todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te reconozco como el único Hijo de Dios. Guíame a partir de ahora. Bendíceme. Ilumina mis pasos. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Gracias, Dios.